RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a compartir los próximos minutos esta comunicación y le agradecemos la entrevista con RCR a Iván Arenas, un reconocido analista político, columnista del portal de opinión y montonero. Iván, qué gusto saludarte, muy amable, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también, José. Muchísimas gracias a ti, a todo, un saludo especial a todos los oyentes y a todos los que nos ven en esta tarde. Muchas gracias. Estamos culminando la segunda centuria, el segundo bicentenario, con un panorama muy complejo para el país, ¿no? Seguramente si esto lo analizábamos hace 6, 7 meses atrás, ni por asomo íbamos a pensar que íbamos a tener una segunda vuelta de la característica que se están presentando en estos momentos, ¿no? Pero además con una crisis sanitaria, una crisis de salud sin precedentes, una crisis económica, una polarización y fragmentación también política, ¿no? ¿Cómo ves el escenario para este domingo, Iván? José, muy dramático, muy absolutamente delicado, muy difícil de hacer alguna proyección. Eh, Va a estar muy peleado. Entiendo yo que hay cambios en las encuestas, pero definitivamente hay que tener mucho tino para poder opinar en una situación como esta, ¿no? Yo creo que el Perú está viviendo una encrucijada dramática, ¿no? El Perú siempre ha tenido encrucijadas, pero esta sí es una encrucijada dramática donde hay definitivamente una propuesta no solamente antisistema, sino es además una propuesta a todas luces colectivista, retrógrada, ¿no? Comunista en todo el sentido de la palabra, absolutamente irresponsable en materia económica. Y definitivamente al frente no tenemos la opción de Keiko Fujimori, que no es lo que muchos peruanos probablemente quisieran, pero es lo único que nos podría dar alguna esperanza de que el Perú pueda continuar su camino de crecimiento económico, reducción de pobreza y manteniendo algunas, evidentemente, con cambios sustanciales en el modelo económico, pero manteniendo el modelo económico de creación de riqueza que ha sido tan importante para nuestro país y ha permitido la reducción de pobreza como jamás en la historia de la República, ¿no? Esa es una situación muy dramática y espero que todos los peruanos tomen conciencia de la situación que está viviendo este país y que voten con absoluta responsabilidad el día domingo. Ahora, hay un hecho que no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Esto es producto de la desatención por años de parte del Estado a sectores que se encuentran excluidos totalmente, ¿no? Y la pandemia, en realidad, simple y llanamente puso en vitrina cada uno de estas necesidades, de estas falencias, de estas demandas, ¿no? Y hay una agenda que es inmediata, sin lugar a dudas, ¿no? Y la agenda inmediata, si bien es cierto, es atacar, ¿no?, el tema de la pandemia y así empezar a la recuperación económica, ¿no? Pero el otro tema es cómo te engarzas con la población, ¿no? En una situación que estás totalmente polarizado, ¿no? Cualquiera que asuma el gobierno a partir del 28 de julio va a tener que hilar fino, ¿no? En algunos casos, ¿no?, dentro del juego de la democracia, el respeto a la Constitución, y en otros probablemente con lo que denominan muchos el salto al vacío, ¿no? Pero ese es el escenario que se nos presenta en estos momentos, ¿no? Sí, es un escenario absolutamente desconcertante. Fíjate, yo sí creo que evidentemente hay que atender a un grueso sector de peruanos que definitivamente tienen un voto absolutamente anti-establishment, un voto de rechazo, un voto de hasta cierto punto de rebeldía. Yo sí creo que es necesario hacer algunos cambios en ese punto, ¿no? Eso sí, evidentemente hay que ver que hay gente que en este momento la está pasando muy mal debido no solamente a la pandemia, sino a la gestión, malísima gestión. Ya sabemos ahora los resultados de gestión, la de gestión de Vizcarra con sus defensores y sus ministros. Y por el otro lado, tenemos esta crisis económica, social, que deja pues la pandemia y la gestión de ella, ¿no? Pero también es importante poder decir que la propuesta de Castillo no solamente lo acompañan entre comillas, los pobres del Perú, que yo también estoy seguro que están acompañando la propuesta de Keiko Fujimori, sino además hay una burguesía
Yo no entiendo hasta ahora, por ejemplo, cómo Puno, cómo Huancayo, cómo Juliaca, que son ciudades muy emprendedoras, donde el capitalismo triunfa, donde hay una libertad absolutamente económica. No entiendo hasta ahora el razonamiento que tienen ellos para apoyar una propuesta que es absolutamente anticapitalista, como es la propuesta de Cerrón Castillo. Entonces ahí hay que ver, analizar finamente qué se está moviendo, cuáles son las demandas, las necesidades de la gente, cuáles son las aspiraciones que tiene, sobre todo en las regiones del Perú, sobre todo en estas regiones que son muy pujantes y sin embargo votan por el antisistema y siempre lo han hecho así. Pero como te decía, hay que, después de esto, después de lo que pase el día 6, al margen de evidentemente los resultados que se van a tener a partir de las 7 de la noche, al margen de eso yo creo que es necesario volver a repensar el Perú, volver a empezar a debatir sobre el Perú, sobre las regiones del Perú, sobre la pobreza en el Perú y definitivamente sobre el modelo económico que necesita el Perú. Yo sí creo que el modelo económico ha permitido, por ejemplo, que jamás el presupuesto público sea como ahora, ha reducido la pobreza hasta antes de la pandemia en un quinto, permitió la emergencia de una nueva clase media justamente emergente, mestiza. Yo creo que todo eso ha sido gracias al modelo económico, a la apertura. Sin embargo, hay que hacerles evidentemente algunas precisiones, ¿no? El Estado es quien está absolutamente desatiende a la población, es el Estado quien falla y definitivamente hay que hacer una reforma profunda del Estado y eso es lo que no se quiere con la propuesta, por ejemplo, de Castillo, ¿no? De Castillo Cerrón. Ellos quieren más Estado, un Estado que definitivamente me mete en todo. Es una propuesta colectivista, estatista, ¿no? Y eso definitivamente sí pondría el Perú en jaque, más de la que está ahora, producto de la pandemia y la mala gestión, ¿no? Hace unos días Andrés Oppenheimer escribía y decía que si el Perú opta por la opción de Pedro Castillo, por primera vez en América Latina vamos a tener a un presidente, ¿no?, marxista, leninista y muy cercano al maoísmo, ¿no? Tú en tu último artículo, tu reciente artículo en El Montonero, justamente, ¿no?, trazas ese horizonte, ¿no? El maoísmo a las puertas, ¿no? Entonces la gran pregunta que surge es cómo es que en estas circunstancias Pedro Castillo logra nuclearse de un sector, ¿no?, de agrupaciones de izquierda, ¿no? Casi todas Claro, ellas incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que logra nuclearse sabiendo que esto probablemente funciona en los primeros días y después al así trasto es. todo, ¿no? Así es. ¿Cómo es que, esa es una gran pregunta, fíjate, José, cómo es que siendo un marxista, leninista, maoísta, cómo la propuesta de no solamente de Castillo, sino además de Cerrón, que además se declara abiertamente un marxista, leninista, cómo es que esa propuesta tiene la posibilidad de triunfar el día 6 de junio? Y yo no creo que toda la gente que lo acompañe definitivamente sean comunistas, ni toda la gente que lo acompañe sean de izquierda, pero sí, por ejemplo, hay dosis que tendríamos que analizar. Hay una gran dosis de antifujimorismo, hay una gran dosis de izquierda evidentemente extrema, pero también hay otra dosis, como por ejemplo estas nuevas burguesías alrededor de las regiones, por eso te decía, cómo es que Huancayo, Puno, ciudades tan capitalistas, ciudades donde el mercado ha triunfado, cómo es que votan por una posibilidad que vaya en contra justamente de sus intereses, ¿no? Como las primeras veces que el señor Castillo iba al sur del Perú, a Cusco, Puno, Apurímac, iba con 10 a 15 camionetas, eso definitivamente, ¿quién le ponía, no? Eso han tenido que hacer o los gobiernos distritales o regionales que lo están apoyando, que viene plata del Estado, o definitivamente hay empresarios, pequeños y medianos empresarios que lo que quieren es tener un lugar, también en el Perú, en esta especie de universo empresarial que hay en el Perú, que supuestamente dominada por Lima. Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que ver. Yo sí no creo que solamente todo el voto sea un voto marxista, todo el voto sea un voto comunista. Hay, como te decía, y eso vale incidir, hay un gran voto antifujimorista. No entiendo, por ejemplo, cómo en los sectores A, B, C, supuestamente tan integrados, tan globalizados, tan conectados, que tienen mayor información de lo que ocurre en Venezuela, mayor información de lo que ocurre en Cuba, ¿cómo es que todavía pueden votar por esta propuesta sabiendo además que Cerrón es un marxista-leninista? Ahí yo no le encuentro ninguna lógica, la única lógica que encuentro pues es el antifujimorismo, ¿no? Y cuando veo a estas
burguesías regionales, cómo es que pueden votar en contra, pues justamente de una propuesta comunista que va en contra de sus intereses. Ahí la respuesta evidentemente no es que sean comunistas, sino que evidentemente ellos necesitan un lugar como un lugar en el universo económico, una demanda, una aspiración clara. El caudillaje fue una situación muy, muy importante. Pero hay otra cosa que es importante también decirlo, José. Mira, el Perú es un país de instituciones conservadoras y eso es lo que no se ha dicho. Hace muchos años, hace 5 años atrás, en el marco también de una elección, salió un libro, un famoso libro que se llamó El Perú está calato. Y en el Perú está calato lo que se decía era que ha fallado la institucionalidad en el Perú y lo que se necesitaba era un shock de institucionalidad. Pero ¿cuál era el shock de institucionalidad que quería el Perú? O sea, los partidos políticos puede ser, el Estado puede ser, las instituciones alrededor del Estado, Defensoría del Pueblo, bueno, esas son instituciones también, pero en el Perú también hay otras instituciones populares, la familia, el mercado. Tú no puedes entender, por ejemplo, los emprendimientos en el Perú sin las familias, la familia, la tradición, la religión. Entonces, este Perú conservador ha mirado a otras propuestas, no miró a la izquierda, por ejemplo, de Verónica Mendoza, sino miró a la otra izquierda, la izquierda más dura, como es la izquierda del señor Castillo, ¿no? Que es un conservador finalmente, él es un conservador, tan conservador, por ejemplo, como Rafael López Aliaga, ¿no? Que no creen en temas de unión civil, una cosa así, ¿no? Aunque inclusive Rafael López Aliaga es mucho más laxo en ese sentido. Pero el Perú tiene instituciones populares que la sociología, la academia y la economía no la quieren ver. Y cuando este Perú vota, dicen, uy, ahí el Perú no es Lima, el Perú hay otro Perú, pero sí eso ya está, lo que pasa es que no quieren reconocer, no quieren reconocer que las instituciones populares están ahí, que son masivas, que son cercanas, que son de la gente, y optan por la izquierda y optan por la derecha, ¿no? Eso no quieren reconocer los sociólogos y eso es la gran discusión que va a tener después de esas elecciones. No, y además la lectura inmediata, ¿no? Es que ya los dominios que antes prevalecían desde la capital de la República, desde Lima, por los liderazgos de opinión ya no existen, ¿no? Los liderazgos de opinión están ya capitalizados en las propias regiones, en las propias Así es, localidades, ¿no? Los medios de así es, comunicación tienen sus espacios propios, tienen su agenda propia, ¿no? Y eso así no es. hemos logrado entender, ¿no? Y eso también es una autocrítica, ¿no? Para quienes nos encontramos en la urbe, ¿no? Tú lo has dicho con mucha claridad, ¿no? No logramos entender lo que está pasando en las provincias, en las localidades más alejadas, en las zonas rurales, ¿no? En los caseríos, ¿no? En los centros poblados, ¿no? Simplemente Así es. hacemos un diagnóstico desde el gabinete, ¿no? Así Pero es. Y eso ha sido, José, y esa ha sido responsabilidad absoluta de la izquierda académica y de los caviares, en entre comillas, porque ellos son los que han investigado sobre el Perú, los que sacan libros sobre el Perú, pero yo te puedo asegurar que qué libros, por ejemplo, a ver, los grandes libros que se han escrito en el Perú, José, los grandes libros que se han visto en el Perú, el desborde popular, el otro sendero, la otra modernidad, son los grandes libros de la sociología peruana, pero ¿sabes por qué han sido grandes libros? Porque ven al otro país, porque ven al otro Perú, porque tratan de entender las instituciones populares, la informalidad como institución popular en Hernando de Soto, el desarrollo de las ciudades en el estudio de Matos Mar, y la otra modernidad, una modernidad que es absolutamente distinta a la modernidad limeña, la modernidad de los barrios mesocráticos, que lo investigó Carlos Franco, es decir, los grandes libros de la sociología y la academia peruana y la intelectualidad peruana se han escrito desde el otro Perú. Entonces, esos son los libros originales. Los otros libros que han venido ahora son simplemente libros que tratan de entender la institucionalidad del Perú, pero no quieren reconocer que hay otro Perú, un Perú distinto, absolutamente distinto, que puede votar conservador, que puede votar por propuestas antisistema, que puede votar por propuestas de izquierda, como el caso del señor Castillo, como puede votar también como el caso del señor Rafael López Aliaga. Entonces hay que entender que el Perú, si uno entiende que el Perú tiene instituciones populares y conservadoras muy fuertes, al margen del propio Estado, al margen de las propias reglas de juego, al margen de las instituciones formales en el Perú, si no entiendes que también la familia es una institución, si no entiendes también que el mercado es una institución, que las tradiciones son instituciones que tarde o temprano se manifiestan electoralmente, si no entendemos eso, entonces no estamos entendiendo el otro país. Y eso es lo que ha producido la Academia Caviar. La Academia Caviar no tiene ningún solo libro que trate de entender
al otro Perú de los últimos 20 años, que ha cambiado absolutamente. Entonces, salvo Arellano, por ejemplo, que son datos económicos muy duros y que nos dan una vista de lo que estar sucediendo en el Perú, pero luego de eso no hay. Necesitamos un gran debate, porque eso es el debate de la sociología peruana. El gran debate de la sociología peruana es cómo las instituciones liberales se conectan con esas instituciones populares, con estas instituciones conservadoras, cómo llevamos por este sendero, y te lo digo entre comillas, cómo llevamos por ese sendero, por ese camino a estas instituciones populares, cómo las transitamos para que vayan por un camino liberal, ¿no? Y ahora que están mirando por el camino de izquierda, pueden irse por el camino de izquierda, y tranquilamente la gente que antes votaba el fujimorismo, que era fuerte, que era un dique de contención en los sectores populares, como el APRA lo fue, tranquilamente los sectores populares ahora, como se ha roto ese dique, se ha roto el fujimorismo, se ha roto el aprismo como proyección política, entonces giran a otra proyección política, que es en este caso la izquierda conservadora. No, y lo que tú has dicho es muy cierto, Iván, ¿no? En Perú hoy hay un grueso sector que cree en el capitalismo popular, ¿no? Pero en el voto no se traduce eso, ¿no? Esa es la gran contradicción que existe, exactamente, ¿no? Porque no ha habido, a ver, lo que no existe, José, a ver, si tú dejas solamente el crecimiento económico per se y crees que el crecimiento económico per se va a generar cultura, te equivocas. Porque en el Perú ha habido un gran crecimiento de la economía, se ha reducido pobreza como nunca, hay una sociedad emergente como jamás lo hubieron en la historia de Perú, jamás hubo un momento antes de la pandemia tan importante como este. Pero no se ha ganado la batalla cultural, la batalla ideológica, la batalla de las ideas, la batalla de la derecha y los sectores conservadores peruanos han abandonado la batalla el APRA inclusive ha abandonado la batalla de las ideas en los sectores populares. En los sectores populares, de alguna otra manera, el APRA era un dique de contención hasta hace 30, 40 años, porque tenían una prédica, porque tenían un argumento, porque tenían una narrativa, porque tenían lo que se llama un relato. Entonces, ese relato se ha roto. El fujimorismo también tenía un relato en los sectores populares, se ha quebrado con la anticampaña que hubo, con los propios errores del fujimorismo, y estos sectores C y D, los sectores populares, han vuelto a virar a otro relato, a otro proyecto, también conservador, también duro, también que cree en la religión, también que el señor mismo es un evangélico, el profesor dicen que es un evangélico, también, o sea, han virado hacia una opción conservadora, pero de izquierdas. No a la opción de Verónica Mendoza, que es la opción de izquierda caviar, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante poder reconocerlo. No se ha ganado la batalla cultural, la batalla por el relato. Esa se le ha entregado a la izquierda. La batalla por el relato la ha entregado a la izquierda. La izquierda ahora triunfa porque ellos han ganado el relato. La hegemonía cultural la tienen ellos. Ellos producen los grandes sentidos en los medios de comunicación. Pero además, pero como te digo, todo tiene un límite, ¿no? Los sectores finalmente C y D no terminan creyéndole a Verónica Mendoza y a todos sus intelectuales, a Julio Guzmán y a todos los que los acompañan, y sí terminan creyendo a un profesor que tiene muchas debilidades y terminan creyéndole porque es un conservador. Mi estimado Iván Arenas, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando seguramente después del 6 de junio de lo que acontezca en nuestro país, ¿no? Pero como bien tú lo dices, hay que reflexionar y en voz alta, ¿no? Para poner reflectores a los temas de agenda que muchas veces solamente se ven desde la capital, pero no intentamos ni siquiera acercarnos a ellos, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias a ti. Yo solamente, José, aprovecho estos poco tiempo que me queda para decir a todos los peruanos que voten con mucha responsabilidad. Es un momento muy crítico. Perú, estamos en una coyuntura crítica, en un momento de plástico. El Perú o puede irse hacia el vacío, hacia un espacio que no conocemos, y en realidad sí lo conocemos porque vemos a los amigos venezolanos cómo huyen del país, su país, y por el otro lado tenemos la opción de por lo menos poder rescatar esta democracia, hacerla más perfectible, trabajarla, hacerle cambios en el modelo, pero tenemos un horizonte por lo menos de seguridad. En el otro tenemos un salto absolutamente al vacío, y no es una broma ni es baladí cuando decimos eso. Muchísimas gracias, José. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Un abrazo, Iván. RCR, la red que comunica y une al Perú.